confirman, ¿ok? Creo que todavía no se visualiza. Creo que me tiene que dar ¿cómo se llama? Está como organizador, pero igual lo activo por si acaso, doctora. Sí, creo que Lo voy sí. a mantener Vamos a ver. activo. Los participantes, por favor, mantener sus cámaras apagadas y audios de igual forma. Sí, ¿Listo? por favor, por favor. A ver si ahora sí. Creo que sí, ahora sí. Ya logro ver que Listo. sí se visualiza. Perfecto. Listo, ¿qué tal con todos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal con todos? Vamos a iniciar hoy nuestra última clase. En la última clase ya hemos dividido, pues, en el actual módulo, lo que van a ver ahí en sus carpetas, o sea, lo que son alteraciones de conciencia, todas aquellas enfermedades que se dan de manera súbita, es decir, de manera rápida, un desmayo, una lipotimia, vamos a saber qué es tal cual un desmayo, si de repente es una hipoglicemia, las convulsiones, ¿no? La manera como vamos a trasladar a las personas cuando tenemos pues una emergencia, de repente si no están con alguna fractura de cabeza o vértebras, cómo lo trasladamos y si están pues también, ¿no? Hemos visto ya una introducción en la clase pasada, pero vamos a completarla, ¿no? Y lo que el botiquín pues debe tener, ¿no? Por ley, acá en Perú la normativa nos indica pues varias, por empresas, por el tema, por ejemplo, en construcción, también se tiene en cuenta un tipo de norma, y el Ministerio de Transportes también nos indica otro tipo de materiales. Básicamente son los mismos que los voy a mencionar, lo que en casa quizás deberíamos tener, es un hábito que debemos seguir, un hábito que debemos, digamos, contagiar a todos, ¿no? Para que tengamos en casa, en especial cuando tenemos pues nuestros familiares con alguna enfermedad o antecedente. Entonces, hoy como vamos a tocar justamente este tema de desmayos, de lipotimia, de repente golpe de calor, etcétera, que vamos a tocar lo que es el tema de la cabecita, ¿no? El sistema nervioso, el cerebro, ese órgano que siempre estamos cuidando. Por eso es importante desde la reanimación cardiopulmonar, ¿no? El RCP, porque ayudamos a que justamente el cerebro se irrigue. Eso es lo importante, lo necesario. El sistema nervioso, como dice acá, es el que rige y coordina todas las funciones del cuerpo. Todos tus movimientos, todos los movimientos que ustedes realicen, sean voluntarios o involuntarios, va a ser dado por el sistema nervioso, ¿no? Tiene pues un tema de eferente, un tema de que el que envía digamos, el estímulo, el que lo recibe y el que realiza. O sea, los nervios son los que van llevando toda esa información para que se pueda dar una acción. Si algo está alterado, pues nos va a empezar a tener algún problema, ¿no? Desde desmayos, pérdida de conciencia, convulsiones y etcétera de cosas. Cuando no llega el azúcar completamente, que es la glucosa, una hipoglicemia o una hiperglucemia, que es el coma diabético, también nos puede producir. Entonces, justo el cerebro, como ya les había mencionado, es un órgano tan valioso y tan importante. Vamos a ver en este caso las principales, digamos, alteraciones que podemos tener y qué es lo que nos puede conllevar pues a una pérdida de conciencia, ¿ok? Acuérdense de que en nuestra evaluación primaria siempre vamos a evaluar lo primero en nuestra conciencia y eso ya lo tenemos presente desde esta clase, ¿no? Desde la primera clase, perdón, lo que es la evaluación de la conciencia. Entonces, ahí ya teníamos planteado que el cerebro es lo más importante. Y hemos seguido, miren, con lo que es el RCP, también teniendo en cuenta que el cerebro tiene que estar irrigado. Y ahora vamos a verlo un poco más detallado. Los nervios son los encargados de transmitir toda la información. Recuerden, por ejemplo, si respiramos, también, si a la hora que deglutimos estamos comiendo, también es una respuesta nerviosa. El momento, cuando miramos, cuando volteamos la mirada, cuando movemos los ojos, cuando movemos las manos, ahorita estoy hablando, etcétera. Todo se ve, digamos, eh, manejado por el sistema nervioso, ¿no? Toda esa información, todo lo que está manejando de manera voluntaria e involuntaria, recuerden, el sistema nervioso. Ahora, la conciencia es el estado justamente en el que el cerebro está plenamente consciente, su propio nombre consciente, despierto, por así decirlo, en todas sus sensaciones. Por ejemplo, de orientación de personas, sabe, yo sé quién soy, cuántos años tengo, ¿no? Saber el lugar en donde estoy, en qué ciudad de repente, y el tiempo,
qué año es, de repente qué presidente está, actual, etcétera, ¿no? Datos que por ahí ustedes pueden preguntar si tienen alguna alteración a un familiar que de repente en los adultos mayores, ¿no? Que generalmente tienen una alteración de esta conciencia, ustedes empiezan a verlos un poco raros y le preguntan, ¿no? Papá o mamá, abuelito, abuelita, ¿sabes tu nombre completo? Y a veces ellos nos dicen, ¿no? Claro que lo sé y empiezan a decirlo. ¿Cómo me llamo yo? De repente se los confunde con sus hijos y no con los nietos. Le preguntan en qué año estamos, a veces les suelen decir, ¿no? Y a veces los adultos mayores no nos dicen, pues 2023, estamos, no sé, en el 1923, algo así. O sea, se les va el tema de los primeros dígitos del año, pero hay que saber en sí aclarar esa duda. Le preguntamos, ok, estamos en ese año, ¿qué mes? Y ahí vamos a ir preguntando, ¿quién es el presidente actualmente? Claro que ahorita en el Perú, pues el presidente se nos para cambiando a cada rato, pero yo creo que sí van sabiendo, ¿no? Y preguntas que ustedes saben que van a ir contestando, ¿no? No sé, ¿dónde nació? ¿Qué lugar es este? Cosas así que a ustedes les va a ayudar bastante para ver el tema de su conciencia de estas personas. El estado que está alterado, el tema que está alterado, pues esta conciencia nos va a dar ya un tema que está quizás somnoliento, quizás no nos responde y está como que con sueño, quizás no nos responde nada, simplemente hace muecas, o quizás pues hace como un murmullo, no hay una adecuada respuesta verbal. Ojo, entonces ahí hay un tema de una ataxia que le decimos, un tema nervioso. Y cositas más que podemos ir rebuscando y buscando y buscando con todas las preguntas que vamos haciendo. Es muy sencillo hacerle todas estas preguntas a un familiar y mientras vamos haciendo las preguntas, pues vamos aprendiendo y hasta que llegue el servicio médico o lo llevemos al hospital, vamos a ir diciendo toda esa información. Porque quizás en el momento nuestra evaluación va a ser muy diferente al momento de la evaluación del médico. Quizás llega pues ya un poco más consciente, un poco más lúcido, o quizás llega peor, entonces ustedes van a comparar y le van a decir, doctor, ¿sabe qué? Mira, hace media hora mi abuelita estuvo así, y ahorita ya está respondiendo de mejor manera o peor, etcétera. Entonces el doctor ya va a saber, de repente es una isquemia, que es un infarto, de repente es una hemorragia, etcétera, etcétera de casos, y se le manda a hacer por las evaluaciones, ¿no? Una tomografía, resonancia, etcétera, algún otro examen que es necesario para lo que es descartar. Muy necesario, sí. A veces he visto, por ejemplo, adultos mayores que se desmayan por el mismo tema de un accidente cerebrovascular, que puede ser un infarto en el cerebro, no una hemorragia, o que se caen y al caerse pues producen justamente una hemorragia. Puede ser uno y otro o los dos, lamentablemente se dan en estos casos. ¿Qué alteraciones vamos a ver? Las lipotimias, los desmayos, los voy a mostrar, vamos a hacer les voy a mostrar las diapositivas, después unos videitos que quiero que vean, ¿no? Para que ustedes más o menos, o algunos casitos, algo más rápido para que puedan visualizar. Quiero que siempre vean casos y que lo profundicen un poco más, ¿no? No solo la teoría, quiero que ustedes vean tal cual. El coma, ¿no? El coma que es la alteración completa, ¿se acuerdan? O sea, nosotros hacemos un estímulo quizás de hablar, la persona no nos contesta, los ojos están abiertos, pero no nos contesta, le movemos un brazo o le decimos mueve el brazo, no nos mueve el brazo, le peñiscamos el pecho y no tiene ni siquiera respuesta, o sea, no hay ninguna respuesta ni verbal, no hay respuesta al dolor, no hay respuesta absolutamente ni ocular, entonces significa que está en estado de coma, ¿no? Nosotros utilizamos como personal de salud una escala de Glasgow. Creo que algunos de acá son personal de salud, creo que Miguel, no sé si estará por acá, siempre me contesta con todos estos términos y casitos que creo que él conoce. Entonces, hay algunos por acá que sí me saben. Entonces, esta escala nos ayuda a ver, ¿no? Si es de repente el estado verbal, el estado ocular, si abre o no los ojos, y si de repente responde pues al peñisco o a lo que nosotros podemos ordenar. Esas cositas nos va a ayudar. ¿Okay? Entonces vamos a seguir. ¿Qué tal, Miguel? Buenas. Y la epilepsia, ¿no? La epilepsia que pues en sí es dividido pues en tema de convulsiones. Ustedes creo que la mayoría hemos visto un tipo de convulsión, sea en calle, en noticias, en la tele, en novelas, en películas, etcétera, ¿no? Las convulsiones generalizadas, que son las que más asustan porque es todo el cuerpo, empieza a moverse manos, pies y quizás hasta la mitad del cuerpo o todo el cuerpo, ¿no? Empieza a bastante saliva, a veces se orinan, ¿no? Miccionan, defecación, etcétera,
¿Qué más? Se suele morder la lengua por el movimiento brusco, se golpea en la cabeza, etcétera. En otros casos, pues, hay otro tipo de convulsiones que le decimos crisis de ausencia. Es cuando el niño o la persona adulta a veces se queda viendo un punto fijo por segundos, 20 segundos por ahí, 20, 30 segundos, y tú le hablas, tú le puedes decir de todo, de repente está en el colegio y no, o sea, está en otra, está viendo un punto fijo, y después reacciona y dice, ah, sí, ¿qué pasó? No, o sea, como que no pasó nada en ese lapso de 20, 30 segundos, fue un lapso que para esa persona o ese niño no existió. Entonces es otro tipo de crisis, que es bueno saberlo porque a veces dicen, no, mi niño es muy distraído, que está explicando a la profesora y me dice que se pone a ver un punto y no hace caso, no entiende, etcétera. Ojo, no hay que simplemente decir, pues mi niño es distraído, de repente es inquieto, etcétera. Hay que ver muchas causas, desde el tema de las epilepsias, que es estas crisis de ausencia, hasta un tema, pues, otro tema neurológico que es un poco más largo, que es la hiperactividad. Entonces, no descarten ni nunca digan, mi niño es así, mi niño es así, o yo he sido así, entonces por eso también mi niño es así, muy inquieto, muy travieso, no hace caso, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener en cuenta algunos conocimientos que les quiero alcanzar, si son padres, madres por ahí, o son profesores, profesoras, para que tomen en cuenta, ¿no? Y de repente ya los manden al especialista, al neuropediatra, y le hagan un estudio un poco más minucioso. Si nosotros somos desde inicio, pues no empezamos a hacer estos estudios, va a ser mucho mejor. ¿Ok? A ver, Miguel, estudiante de farmacia, perfecto. Sí, ya me imaginaba, eres profesional de salud, ¿no? Porque sí tienes el manejo de los términos. Natalie dice, ¿las palpitaciones debajo del ojo será un principio de alguna enfermedad del sistema nervioso? Sí, sí, Natalie. Básicamente, la mayoría de enfermedades ahora es por un tema de estrés, ansiedad, ¿verdad? Pero antes eran, digamos que catalogadas como otras, como otras enfermedades, ¿no? Un tema de simplemente del sistema nervioso, sistema cardíaco. En este caso, la palpitación del ojito, que son las mioclonías, que son movimientos involuntarios del ojo, sí es por un tema, o lo ve el especialista que es el neurólogo. Ahora, estos movimientos involuntarios se da por este aumento, digamos, del mismo ¿cómo le puedo decir? El mismo reflejo o la misma respuesta que tu músculo puede tener frente a este estímulo que es el aumento de alguna hormona que justamente se da por el estrés, por la misma ansiedad. Entonces, en algunos casos simplemente se le da vitaminas, ¿no? Que suelen ser las vitaminas B, y en otros casos, pues cuando es un poco más molestoso, porque hasta se nota o impide quizás poder hasta observar o trabajar, el neurólogo hace unas técnicas de infiltración, ¿no? Pero hay que saber, ¿no? Eso sí lo hace el propio especialista, que es el neurólogo. Pero sí es necesario que se hagan ver, es necesario siempre sus ejercicios, cuando empiezan ese tipo de molestias, empezar a abrir y cerrar los ojos, hacer movimientos. Les decimos las pausas activas oculares, ¿no? Abrir, cerrar los ojos. Recuerden que cada 2 horas, cuando uno está trabajando, sea en computador, estudiando, etcétera, siempre tiene que hacer sus pausas, tanto físicas, es decir, mis estiramientos musculares, como de los ojos. Es muy importante. Y si empiezas a sentir esa molestia, Natalie, empieza a hacer estos ejercicios oculares, ¿ok? De mirar hacia arriba, mirar hacia abajo. Tus músculos, tienes que empezar a mover, estirar los músculos oculares. Tienes que empezar a hacer eso para que un poquito que te quita. Recordemos que estas enfermedades también, de ansiedad, de estrés, nos pueden conllevar a un tema de desmayo, de lipotimia. ¿Por qué? Nosotros, pues, nuestro cuerpo nos está avisando de que hormonalmente hay algo que quizás está alterado, ¿no? O no estamos sabiendo manejar un tema X, o quizás pues el cuerpo en ese momento se asustó con el trabajo, el estrés, etcétera. Y va a producir que las taquicardias, va a producir taquicardias, y lo que menciona Natalia también, que puede ser las mioclonías, que es del músculo del ojo, puede producir también la presión baja, y empiezan a ponerse un poco blancos, empiezan a ponerse como que pálidos, sudan y como que se quieren desmayar, a veces se desmayan. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Si es un tema pues, de un paro cardíaco, un infarto, digamos, a un tema de ansiedad. Cuando nosotros hacemos nuestra evaluación, vamos a ir y vamos a ver, ¿hay pulso? ¿Hay pulso, hay respiración? Perfecto. Entonces colocamos de costadito, empezamos a ayudar a la persona para que se tranquilice.
Y si quizás pues no hay ni pulso, no hay pulso, no hay respiración y es un paro cardíaco, quizás una consecuencia de un infarto, tenemos que empezar a hacer nuestra reanimación cardiopulmonar. Básicamente es el tema de los signos vitales lo que nos va a diferenciar. Pero de repente está un poquito más, recuerden que hay una taquicardia, lo único que va a tratar de tranquilizar es, de calmar, digamos, o disminuir ese ritmo, va a ser tranquilizar a la persona. Por eso uno de los principios de los primeros auxilios es que nosotros ayudemos también a la persona tranquilizando, tanto en lo físico como en lo psicológico. Las emergencias no solamente van a estar físicas, no solamente va a ser me rompí el pie o me estoy sangrando y ya está, no. Recuerden que en ese momento va a haber más un tema psicológico donde todos tienen que estar, digamos, unidos para que puedan ayudar a la persona, ¿no? Tanto la persona como ustedes, porque de repente en el momento es la primera vez que ven ese tipo de heridas o ese tipo de hemorragias o fracturas y van a tener que sobrellevarlo, ¿no? Van a tener que aprender y sobrellevar justamente esa situación. Entonces ahorita vamos a ver lo que es la lipotimia. Lipotimias o desmayos, como le decimos. ¿Qué significa? Que es la pérdida o la disminución del estado de conciencia, ¿ok? Empiezo a tener como que mi cabeza se empieza a mover, se empiezan a mover las cosas. Viene, digamos, como antecedente el vértigo, ¿no? El vértigo que empieza a moverse las cosas, empiezo a tener la visión borrosa, empiezo a tener que la visión se me pone negra por momentos y en un momento pues se desmaya. ¿Por qué se da? Por una disminución del riesgo sanguíneo cerebral, es decir, el oxígeno no llega correctamente al cerebro. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Desde lo que es el tema psicológico que les había mencionado, el miedo, el dolor, el estrés, la ansiedad, el calor, el ejercicio excesivo en el gimnasio. A veces hacemos más ciclos o más ejercicios de lo debido o de lo que nuestro cuerpo pues, puede estar acostumbrado, o quizás estamos haciendo maratones, jugando fútbol, etcétera. También pueden producir esto, ¿no? Estar de pie mucho tiempo sin moverse también, temas de los chicos, por ejemplo, a veces chicos y chicas que están formándose y están mucho tiempo, 2 horas, y de repente ni siquiera han tomado desayuno, se viene acompañado de una hipoglicemia que le decimos, que es baja glucosa, ¿no? Y se desmayan también. Alteraciones de la presión arterial, sea baja o sea muy alta, también nos va a producir justamente esto, ¿no? Entonces, la lipotimia o el desmayo se da por esto, una disminución del oxígeno al cerebro. Ahora, la alteración de la presión arterial, sea alta o sea baja, también nos puede producir un tema de un infarto en el cerebro, ¿no? También pueden producir enfermedades como las cerebrovasculares, un infarto, una hemorragia en el cerebro, también nos puede producir un desmayo, recordemos, ¿ok? Los síntomas más frecuentes, como su propio nombre, la lipotimia, son la sensación de mareo. Vamos a empezar así como que un mareo, como que se me mueve todo, que la vista se me pone negra, o que la vista empiezo a ver doble, ¿no? Empiezo a sentir una debilidad en mis piernas, en especial, no puedo estar parada, no puedo estar, y siento que me voy a caer, ¿no? Y en eso, rápidamente se va a notar una palidez con una sudoración, pues, abundante, se nota pálido se pone y sudan. Y las sensaciones, pues, como dice acá, auditivas y visuales, es decir, tengo como que, como les había dicho, o ven doble, o ven negro, hay como que zumbidos en nuestros oídos, ¿no? Y bueno, y las náuseas que se vienen acompañadas de los mareos, porque es junto, ¿no? El mareo con la náusea van juntos, digamos. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo van a actuar ustedes como socorristas rápidamente cuando hay alguien que está sufriendo un desmayo o una lipotimia? Recuerden que es lo mismo, el desmayo y la lipotimia. En términos médicos le decimos lipotimia y ustedes recuerden es un desmayo, ¿no? Lo primero, acá dice estirar a la persona, es decir, lo vamos a colocar, como hemos visto en los demás casos, colocar a la persona en una superficie plana, rígida, ¿ok? Para poder tener a la persona echada en ese lugar. Nosotros de repente se nos desmayó y se nos quedó en la mitad de la silla o en los brazos, etcétera. Ok, lo podemos acomodar justamente en la silla para que pueda, la circulación en especial se pueda manejar un poco mejor. ¿Qué más? Vamos a tener el lugar ventilado, ¿no? Es decir, si hay personas alrededor, recuerden nuestro paz y recuerden ser líderes. Nosotros tenemos que decir, tú vas a llamar, tú por favor ayúdame a que la gente no se amontone alrededor. Tenemos que tener el lugar más que todo libre, un lugar para que pueda llegar en sí los servicios médicos o podamos llevarlo, podamos transportarlo, ¿no? Tenemos que aflojar rápidamente la ropa, cinturones, corbatas, todo lo que se pueda aflojar tenemos que hacerlo.
elevamos las piernas en este caso, vamos a elevar las piernas por un tema de irrigación, de mejorar el tema de la circulación y trasladamos a esta persona. ¿Abrigamos si es posible? Sí, lo vamos a abrigar. En tema de un desmayo por sí, que está sudando y está con toda la palidez, lo abrigamos porque, porque se va a enfriar un poco más rápido, el tema de la hipotermia se va a dar un poco más. Entonces, sí o sí, tenemos que abrigarlo, ¿ok? Quiero que... No, pueden aparecer algunos, Gabriela, por ejemplo, un caso, ¿no? En el que solamente están, de repente, pues, están caminando por la calle, estás con, un ejemplo, ¿ok? Estás con tu tía caminando por la calle y tu tía te empieza a decir, siento náuseas, tengo náuseas, y se agarra de ti del hombro y lo ves que nada más pues se desmaya. ¿No? En otros casos, empiezan a decir, lo más que he escuchado, la palabrita es, vi borroso o vi que se puso negro y ya no me acuerdo más, justamente ahí, ¿no? Fueron segundos, ¿no? Eso, o sea, en algunos casos fueron segundos en los que se desmayaron. En otros casos sí, suelen ser todos, y en algunos, es más, hay hasta dolores de cabeza, ¿no? Dolores de cabeza más moderados, fuertes, muy fuertes, y que hay que diferenciarlos en el tema de las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Como son los infartos, como son las hemorragias, estos casos en los que pues tenemos lo que decimos los derrames, ¿no? Se pueden dar justamente. Entonces, sí es necesario saber de que no todos los síntomas pueden presentar juntos, Gabriela, ¿ya? Siempre estar atentos, en especial lo que ustedes van a ver, estos síntomas, o lo que ustedes van a visualizar rápidamente cuando se desmaya, que se pone pálido totalmente y empieza a sudar. Y ahí es cuando sé que sí o sí le está dando un desmayo, una lipotimia. ¿Tengo que evaluar mis signos vitales? Sí. O sea, yo lo acuesto, hago todo, pero tengo que estar evaluando. Recuerden, nuestra evaluación primaria es primero, ¿ok? Entonces yo voy evaluando, ya estoy poniendo las piernitas hacia arriba para mejorar. De repente ahí pues fueron segundos, 2, 3 segundos, hasta 5 que se desmayó y después se despierta. Dice, no, por favor no se levante hasta que pueda pues venir el servicio médico, ¿no? Medirle la presión, la frecuencia cardíaca, saturación, etcétera. Todos los signos, abrigar a la persona también, en especial si estamos en una zona de sierra por ahí, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Ahorita quiero, bueno, después les muestro mejor el video para poder verlo de todos los casos. El coma. El coma, ¿qué es? Aquella pérdida total de la conciencia. No tengo ni siquiera una respuesta verbal, como les he mencionado, ocular, ni siquiera de movimiento. Es total, ¿no? Es prolongada, es profunda. A diferencia de la lipotimia, se desmaya en un momento, pero hay digamos que se reaccionan rápidamente. Reaccionan rápidamente o quizás pues sus signos vitales no están alterados. En el tema del coma, pues está desmayada la persona, digamos, está inconsciente, pero no nos responde para nada. Es más, pasaron 5 o 10 segundos y no nos responde. Entonces, ojo, ahí sí tengo que tener un cuidado un poco más especial, ¿no? Las causas más frecuentes que pueden provocar un estado de coma, ¿cuáles son? Acá menciona, por ejemplo, los traumatismos o los golpes en la cabeza o en la columna vertebral, que se acuerdan que son los que más tenemos que tener cuidado porque son los que pues, tienen mayor riesgo a dejar consecuencias, no sé, como por ejemplo las parálisis, ¿no? De los dos brazos, de las dos piernas o de la mitad del cuerpo, hemorragias cerebrales, etcétera, ¿no? El exceso también de alguna sustancia como puede ser el alcohol, los fármacos. El monóxido de carbono, ¿a qué se refiere? Al tema, por ejemplo, de los incendios, cuando están ahí, se empiezan a asfixiar y hay mucho, de repente el humo, también puede producir el coma, ¿no? Las causas metabólicas, el tema de la diabetes, el tema de la cirrosis, el tema de hígado, ¿no? Las hepatopatías. La diabetes causa un coma diabético, ¿no? Un tema, por ejemplo, sus familiares sufren de diabetes. Siempre hay que estar controlando. Ustedes siempre tienen que tener su glucómetro y mantener sus valores siempre menos de 110, 120 mínimo, ¿no? En ayunas. Y pues el tema de la diabetes también es manejar que no se esté dando consecuencias, en especial en, no sé, la orina. En mi caso, yo le sacaba a mi mami, ¿no? Sus exámenes de orina para poder ver que no tenga, decimos, cuerpos cetónicos, que ya es algo que nos está advirtiendo de que se pueda dar un coma diabético. Entonces, son cositas que quizás por ahí les puede ayudar
y que ustedes pueden manejar en casa o sacándoles quizás un análisis, ¿no? ¿Qué más? Tenemos las causas neurológicas. Las epilepsias también nos puede producir un coma. De repente, después de la epilepsia, pues, no no llegaron al servicio médico o no llegó la ambulancia y quizás pues repitió y repitió las convulsiones y no se dio una atención rápida, también nos puede producir el coma. La embolia, las hemorragias también, ¿no? Como les había dicho, en algunos casos nos puede producir un desmayo. Hay unas isquemias, por ejemplo, que le decimos transitorias, y en otros casos, pues hasta el coma nos puede producir, ¿no? Los síntomas que se van a presentar, pues la persona está totalmente inconsciente, no nos va a responder, pero sí tiene sus signos vitales, su respiración, su frecuencia cardíaca, su pulso, ¿no? Pero no nos va a responder para nada, ni verbal ni físicamente. Esa es una de las características, ¿ok? En este caso del coma, porque ya no va a haber ninguna respuesta, siempre vamos a tener en cuenta nuestro paz, claro, vamos a aflojar la ropa tal cual, igual que en el tema del desmayo, vamos a aflojar, vamos a tapar a la persona para que no pierda calor, porque también quizá lo podemos ver un poco pálido y sudando, y en este caso, a diferencia de la lipotimia, por ejemplo, del desmayo, vamos a colocar a esta persona en posición lateral. ¿Por qué? En el tema de la lipotimia fue por una falta de irrigación, lo cual puede ir solucionada justamente al arreglar, digamos, la irrigación adecuada, ¿verdad? Una irrigación adecuada al cerebro. Entonces, manteniendo las piernitas elevadas nos va a ayudar. En el tema del coma, no, porque ya hay una alteración un poco más profunda. Entonces, acá sí tenemos que mantener en posición lateral para poder, digamos, que no se empeore. ¿Por qué? Porque esta persona al estar totalmente en coma, pues se puede atorar con su propia lengua, se puede asfixiar. Entonces, de manera lateral lo que buscamos justamente es que no se dé esta consecuencia. Y pues los signos vitales, no se olviden siempre para ver si es necesario hacer una reanimación cardiopulmonar, lo hacemos. Y siempre a nuestros servicios de salud, siempre que van a estar ya monitoreadas y todo, llamadas para que puedan llegar, ¿verdad? En las crisis convulsivas, ahora vamos a tocar el otro tema, ¿no? Hemos visto lo que es el más simple, que es la lipotimia de desmayo, hemos visto el coma, que es el más profundo, ahora vamos a ver las crisis convulsivas que se da por la epilepsia. Como les mencioné, la epilepsia no solamente se dan por tipo de movimientos que sean locales o generales, ¿no? La generalizada, sino que también se da por el tema de las crisis de ausencia, no se olviden de eso. Ahora, con pérdida de conciencia, sí, recuerden que ellos digamos que empiezan a tener pues las convulsiones, las personas que tienen epilepsia, y no se acuerdan en ese tiempo, no se van a acordar, van a decir qué pasó, no sé, yo me sentí que me desmayaba y de ahí ya no me acuerdo, se despierta en el hospital, o se despierta en su cama, o con un médico, etcétera, que lo esté evaluando. ¿Qué pasó? Empiezan a asustarse, ¿no? Y se les explica. Cuando es la primera vez es un poquito más tedioso porque explicarle, ¿no? Mira, sufrió una convulsión, esto y lo otro. En este caso, siempre les digo que en los niños hay que tener mucho más cuidado en el tema de las convulsiones, en especial en las febriles, el origen de la fiebre. El origen de la fiebre, cuando se da una convulsión, pues decimos de que al final fue algo propiamente por un factor físico, que fue el calor en exceso, que es la fiebre. Pero ojo, si yo ya tengo ese antecedente con mi niño de 3 años, 4, 5 años, etcétera, yo no voy a dejar que su temperatura vaya a llegar a los 38. Cuando yo ya sé que mi hijo o mi hija tiene ya una temperatura de 37,5, 37,7, ya, entonces tengo que estar alertada o alertado de que tengo que darle su medicina para que pueda bajar esa temperatura, o en todo caso medio físico, que es un baño por 20 minutos o pañitos de agua fría casi tibia, ¿no? Para que pueda bajar esa temperatura. Porque si ellos empiezan a subir nuevamente a 38, 38,5, el tema del sistema nervioso, que justamente es el que regula la temperatura, nuevamente se va a ver afectado y puede producir otra convulsión. Y no es bueno de que se produzca pues 2 o 3 convulsiones por el tema febril, sino que hay que manejarlo siempre. Y es muy fácil manejarlo teniendo en cuenta el control de la temperatura. No se olviden de eso, ¿ok? Las convulsiones, entonces, ¿qué son? Contracciones bruscas, bastante bruscas, ustedes habrán visto movimientos muy fuertes, involuntarios, ellos ni siquiera lo buscan porque prácticamente pues están inconscientes, ¿no? Anormales de los músculos provocadas por estímulos que tienen el origen del sistema nervioso central, básicamente cerebro en la parte superior, ¿no? De nuestra cabeza.
Aunque la epilepsia es la causa más frecuente de las convulsiones, recuerden que no es la única. Puede ser por golpes, puede ser por una hemorragia cerebral, puede ser por la fiebre, como ya les había comentado, etcétera. Por fármacos, por drogas, por otras causas se puede dar. ¿Okay? ¿Cómo vamos a actuar? Y acá vamos a ver justamente esto y vamos a ver después como un videíto, ¿ok? Natalia, la epilepsia es una enfermedad hereditaria, se puede dar, hay un porcentaje, sí, ¿ok? Pero recordemos de que no se va a despertar hasta que no haya un estímulo. Por ejemplo, la fiebre. Me dejo entender. La epilepsia por sí sí es una enfermedad como pues, la diabetes, ¿no? Que se puede heredar, pero si yo no tengo un factor desencadenante, no lo voy a desarrollar. Tenemos ese gen, pero no lo voy a desarrollar. Por eso es muy importante tener en cuenta siempre, como menciona Natalia, los antecedentes, tanto familiares como personales. Es muy, muy importante porque así voy a saber manejar. Si yo, por ejemplo, ya tuve que mi papá ha tenido este antecedente de epilepsia y tengo a mi hijito que ya le dio una vez y de repente no le dio por ahí epilepsia generalizada, ¿no? Quizás de un brazo nada más que empezó a moverlo con 39 fiebre, ya, ojo, entonces tengo que manejar y yo siempre tener cuidado y sus controles con neurología para que no se vuelva a repetir. Y quizás no sea necesario ya darles los anticonvulsionantes de por vida, ¿no? Sino que ya lo manejamos con simplemente ese datito. Pero es muy bueno tener en cuenta los antecedentes familiares. ¿Cómo vamos a actuar? Lo primero, nuestro paz. Recuerden, siempre tenemos que tener en cuenta nuestro paz, proteger, ¿ok? Y en este caso, la protección que vamos a buscar es general, ¿no? La protección de mi ambiente, porque como empiezan a hacer estos movimientos tan bruscos, se pueden pues golpear con una silla, golpear con algo que esté a su alrededor. Por eso es necesario sacar todo lo que está alrededor. Esa es mi protección. Yo también voy a estar protegida. La persona tengo que proteger. Y no vamos, bueno, vamos a ir avisando, ¿no? O vamos a ir comunicando a los servicios médicos si hay alguien para que comunique y vamos a empezar a evaluar. Ojo, no vamos a abrazar a la persona para que le pase la convulsión, no, porque la convulsión, esos movimientos van a seguir. La única manera que van a bajar o van a disminuir es con un medicamento. Y ustedes como socorristas no se le puede colocar pues justamente estos medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente tratar de proteger de que no se golpee la cabeza, que no se muerda, que no se asfixie. Eso es básicamente lo que ustedes van a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Así. No sujetamos a la persona que esté padeciendo, o sea, no la abrazamos, simplemente protegemos cabecita, ¿ok? Evitamos que se lesione observando el entorno y retirando todo lo que pueda dañar, eso. Colocando un objeto blando como un pañuelo, podemos colocarlo en la boca para evitar que se muerda la lengua. Un objeto blando, ojo. Antes yo escuchaba que se ponía, por ejemplo, un palito de eso que utilizamos baja lenguas, o póngale, no sé, algún objeto duro, se rompen los dientes, ingresan, producen atragantamiento, peor, complicamos el caso, no lo hagan. Tiene que ser un objeto blando, quizás vemos un pañuelo, una tela, pero ojo, tengo que ponerlo con cuidado porque no me vaya a morder y tengo que tener cuidado también lo otro es que el pañuelo tenga la gran cantidad del pañuelo, digamos, hacia afuera para poder sacarlo rápidamente, ¿ok? Y siempre lo primero es ponerlo de costado. La persona va a estar en posición lateral, porque es la manera como voy a evitar la asfixia, y es lo principal, el atragantamiento, la asfixia, que es lo que le puede complicar, ¿ok? O lo que es pues el tema de que la persona pues no pueda respirar adecuadamente. Controlamos los signos vitales siempre porque la persona pues está inconsciente y lo trasladamos o esperamos que vengan los servicios médicos, como ustedes ya saben. El tema se ponía el lapicero, Natalie, sí, sí, pero se rompe, ¿no? Es tan fuerte ese movimiento que lo rompían el lapicero o se rompían los dientes y era mucho peor. Entonces producía pues estas consecuencias. Entonces es muy importante tomar en cuenta este puntito porque yo sé que antes sí lo utilizaban, antes muchas veces lo utilizaban, es más, he visto casos que llegaban al hospital y me decían, no, doctora, pero póngale su lapicero, póngale, como mencioné, el bajalenguas, póngale esto, para que no se muerda. No,
No, no y no, no se coloca. Lo pongo al costado, la enfermera pone la vía, ¿no? Y empieza a poner el medicamento, si no, pues intramuscular rápidamente hasta que coloque la vía. Porque es muy difícil justamente cuando están haciendo el movimiento involuntario, ¿no? Las convulsiones. Entonces, ese va a ser su manejo. Proteger a esta persona, ¿ok? Proteger que no se golpee más, proteger que no se golpee la cabeza, proteger que no se muerda con este pañuelo. ¿Qué más vamos a hacer? Poner de costado, posición lateral, para evitar de que se dé complicaciones, justamente esto, y pues esperar que, y siempre estar evaluando sus signos vitales y esperar que lleguen los servicios médicos, o en todo caso, pues los llevemos a los servicios médicos. Con alguna maniobra técnica de traslado lo podemos hacer. ¿Qué es insolación? Ahora, la insolación, como le decimos, es aquel golpe de calor, que también nos puede producir, pues, un desmayo, sí. La insolación en sí es un tipo de lipotimia, un tipo de desmayo, pero como el manejo es diferente, ¿no? Entonces, por eso lo puse aparte. En las lipotimias, por ejemplo, se desmayan, se ponen pálidos, fríos, y tenemos que abrigar y colocar a la persona con las piernas elevadas, ¿verdad? En la insolación, como el tema es por el mismo golpe de calor, que se da por un exceso de ejercicio frente al sol, de repente drogas, etcétera, o otras cosas, vamos a ver a la persona que está roja, o quizás está súper caliente y sudando bastante, pero ahí vamos a notarlo caliente justamente. Y entonces ahí vamos a tener que refrescar a esta persona, hidratarla, ¿no? A diferencia del otro caso. Porque acá, digamos de que va a sufrir como que un desmayo, pero va a estar consciente. Es decir, en ningún momento va a decir, no me acuerdo, simplemente que va a sentir el mareo, va a sentir el tema del vértigo, va a sentir que se va a caer. En algunos casos, como mencioné acá, se puede llegar a desmayar y perder la conciencia, y otros casos a convulsionar cuando ya no se tiene un manejo adecuado de esta temperatura, ¿no? Pero si no, pues como que sienten estos mareos y podemos refrescar rápidamente, hidratar y manejarlo. Pero si ya hay un desmayo, hay una convulsión, lo manejamos ya como desmayo y como convulsión. Ojo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Justamente, como mencionaba, los lugares con alta temperatura, en especial, pues, acá en el norte del Perú, Talar, esos lugares por donde se van a trabajar y hay tierra, no sé, son como desiertos, ¿no? Bastante arena, perdón, en zonas tropicales, en la selva, etcétera. Por el esfuerzo físico, el realizar deporte, pero es tanto el deporte, ¿no? De repente están haciendo caminatas o bicicleta, y en un lugar pues con mucho calor también. Las quemaduras solares extensas, pues, ¿no? En la playa están todo el tiempo, y justamente en la hora pico, que es en las mañanas, de repente justo se fueron entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde. Peor todavía. Doble lesión, quemaduras y el tema de la insolación. El no tomar agua, justamente están en estas zonas y no se están hidratando, ¿no? El consumo de alcohol excesivo también nos puede producir como un tema de insolación, ¿ok? O desmayos. Y los síntomas, pues, que se va a dar la temperatura, como les había dicho, bastante temperatura, vas a tener fiebre, se pone la piel roja, empieza a sudar, pero no frío o no abundante, sino su sudoración normal, que lo vemos por todo el cuerpo, no solamente en la cara. La diferencia de la lipotimia, la sudoración ustedes lo van a ver en la cara, y van a tocar los brazos y lo van a sentir fríos justamente. En cambio, acá en la insolación lo van a sentir caliente, bien caliente. Esa es la diferencia básicamente, ¿no? Va a tener dolor de cabeza, sí, por el mismo tema del calor, ¿no? Recuerden que el cerebro es el que maneja la regulación de la temperatura, y al darse esto va a producir justamente este dolor y esta visión borrosa y náuseas que produce este mareo justamente, ¿no? Este mareo. Y consecuencia de ello, que si no se logra manejar, si no se logra hidratar adecuadamente, produce los desmayos con alteración de conciencia, no se acuerda, y las convulsiones. Sí se puede producir, ¿ok? ¿Cómo vamos a actuar? Nuestro paso, ante todo, vamos a trasladar a esta persona a un lugar fresco y con sombras. Si de repente pues está expuesto, estaba corriendo justo en un estadio y se desmayó, y vamos, evaluamos y vemos que está bien caliente, entonces llevamos a esta persona a un lugar frío, un lugar fresco, y vamos a colocar a la persona siempre echada, siempre en esta posición, en un lugar duro, ¿no? En un lugar duro, echado, y vamos a empezar a colocar compresas frías, mojadas, no heladas, sino frías. Ojo, no heladas, nunca es helado. Y vamos a tratar de que la temperatura llegue a unos 37.5. No vamos a tratar de que lo baje hasta 36 o cosas así, no. Podemos ubicar una sábana completa, quizás, ok, sí, lo podemos utilizar, porque de repente le medimos y está con 40. Uy, no, peligroso, ¿no? La fiebre hasta en los adultos puede producir justamente convulsiones. No hay
una escapatoria a eso. Entonces, hay que, digamos que, refrescar rápidamente a esta persona. Si la persona está consciente, como les había dicho, si de repente pues se dio en esos momentos el mareo, se empezó a sentir con todo el calor y estamos colocando todos estos paños o colocando pues la sábana, pero está consciente, está despierta, le podemos dar agüita para que beba un hidratante. Cualquier hidratante que podamos tener, un suero, hidratante, suero, ¿ok? No me refiero a los de deporte, sino un suero hidratante, le damos para que pueda hidratarse, porque está consciente, está despierto. Si no está despierto, tenemos que simplemente seguir con la posición horizontal, tal como está acá, siempre los pies elevados, igual que en la lipotimia, igual que en el desmayo, igual. Los pies elevados, pero con paños fríos o con una sábana, quizás un ventilador que tengamos por ahí. Si están despiertos, pues su vasito de agua, si no, siempre evaluando sus signos vitales. No se olviden siempre de los signos vitales, ¿ok? Entonces yo quiero que ahora vean acá un tema del videíto, ¿ok? El electrolyte, Natalie, sí, electrolyte, Pedialyte son hidratantes. El Sporade, el Gatorade son más que todo para deportes, recuerden. Entonces no se los, digamos que no se les recomienda en estos casos de las insolaciones porque pueden producir náuseas, pueden producir vómitos, un poco peor, por el tema de la glucosa que es mucho mayor en estos hidratantes deportivos, por así decirlo, ¿no? Entonces mejor es un suerito, el suero pues de bolsita que utilizamos acá y mezclamos con agua, o un suero hidratante, como lo mencionas, un electrolyte, Sporade, etcétera. Exacto, eso, ¿no? Eso es lo que se recomienda. No lo otro, solamente en deporte, y siempre lo recomiendo el Sporade, quizás no diabéticos tampoco, por el tema de la glucosa. Quiero mostrarles ahora un videito para que puedan ver. Sí, acá era. Este es. ¿Me confirman si se logra visualizar? Sí. Sí, creo. ¿Me confirman si se logra escuchar? Sí, sí se escucha. Ya lo veo. Gracias. Ahorita termina el anuncio. Mamá sabe que los productos Totus anuncios. están probados y comprobados. Encuéntralos en Totus. La lipotimia. Ahora vamos a ver, este videito se los voy a mandar, ¿ok? Que es la lipotimia, que es el desmayo en estos casos y cómo vamos a ver. Vamos a actuar. Se considera una alteración del estado de conciencia transitoria que se caracteriza por inicio repentino, escasa duración y... Miren vieron cómo fue ese desmayo de esa señora, ¿verdad? Está haciendo su charla por ahí, quizás, y ¡pah! Se desmayó rápidamente, se cayó. Entonces, recuperación espontánea. Y esas son las características que quiero que se aprendan. Inicio repentino, de la nada, se desmayó, escasa duración, rápido, son segundos, y la recuperación pues rápida. No se acuerda quizás ese momentito, esos segundos, pero se recupera. Espontánea. Y mucha atención. La lipotimia la mayoría de veces no tiene un origen como tal en el sistema nervioso. Casi siempre es cardiovascular. Sin embargo, hemos decidido incluirla específicamente en este apartado del sistema nervioso porque lo que evidenciamos como primer respondiente es una alteración directa en el estado de conciencia. Ya durante la atención en el medio intrahospitalario se investigará cuál es específicamente su causa. En algunos que van casos, a reconocer, miren, lipotimia, es posible ¿vieron ahí la sudoración? Que la víctima presente sudoración, debilidad, alteraciones visuales, náuseas, aturdimiento y sensación de calor. En general, el episodio de lipotimia está caracterizado por un desvanecimiento con alteración del estado de conciencia. Posterior a ella, la víctima puede expresar sensación de cansancio o fatiga, dolor de cabeza o malestar general durante unas horas. Existen muchas posibles causas: ejercicio o esfuerzo físico intenso, deshidratación por esfuerzos físicos intensos, cambios posturales abruptos, tos intensa y persistente, llanto intenso en lactantes, emoción fuerte, ayuno prolongado, falta de sueño, inicio de proceso infeccioso, arritmia, disminución del flujo sanguíneo cerebral e hipoglicemia. En caso de que una persona se sienta mareada, siéntala o acuéstala de inmediato. Es posible que sufra un desmayo y la caída genere un traumatismo. En este punto, anima a respirar lenta y de manera profunda. En caso de que no puedas evitar que se produzca, ten en cuenta que esta alteración del estado de conciencia puede significar dos condiciones principales. Una, que sea un desmayo, o dos, que sea un paro cardiorrespiratorio. Partiendo de esto, lo más importante que debes realizar es evaluar pulso y respiración, tal como lo hemos explicado en la sesión 3 y 5, que te las voy a dejar por acá. Una vez que evidencies que se conserva pulso y respiración, vamos a considerar y a concluir que efectivamente es un desmayo. Habiendo aclarado esto,
esto, entonces, continuemos. Puede pasar que la víctima se desvanezca, pero no tenga alteración del estado de conciencia. En este caso, de manera general, se aconseja elevar las piernas al menos 30 grados para mejorar el retorno venoso y que la sangre llegue más fácil al cerebro nuevamente. Mientras tanto, coloco la cabeza con leve hiperextensión para favorecer el ingreso de aire a los pulmones. Por otra parte, es probable que se presente de manera definitiva con alteración del estado de conciencia. Y aquí es fundamental entender que el mayor riesgo es que se presente una broncoaspiración y con ella la muerte, ya que el total de músculos se encuentran en total relajación y esto puede hacer que... En este caso, ustedes están escuchando a la señorita de que lo primero que hizo fue un desmayo, estuvo inconsciente o de repente un poco consciente, elevó las piernas, ¿no? Pero ya ahorita está dando un caso un poco más prolongado, un poco más, más tiempo su inconsciencia, quizás ya es un tema de coma, como va a mencionar. Que restos de comida o secreciones pasen de la vía digestiva a la vía respiratoria. Así que vamos a colocar a la víctima en posición de seguridad, es decir, de lado siguiendo estos pasos. Miren esa forma, como lo pones. Ya hemos visto cómo es la posición lateral de seguridad, pero quiero que la vean siempre. ¿Okay? Otras recomendaciones en cualquiera de los dos casos son aflojar ropa, corbata, correa y cualquier accesorio o prenda que pueda obstruir la respiración y la circulación. Si la víctima está en el rayo de sol, por ejemplo, traslada a la sombra o al interior de un domicilio. Es un tema de cuanto a insolación, despierta, ¿no? puedes realizar preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tomas algún medicamento? ¿Es la primera vez que te sucede esto? ¿Sufres de alguna enfermedad? Y pregúntale cuál es el contacto de un familiar o amigo para comunicarte con él y solicitar su acompañamiento. Después de despertar, no debe levantarse rápidamente, debe descansar al menos 15 minutos. Así que siéntala por otros 15 minutos antes de ayudar a ponerse de pie. Recuerda mantener la calma durante toda la atención. Y ten en cuenta, si el desmayo se produce cuando la víctima está acostada en reposo, si presenta palpitaciones, antecedentes familiares de muerte súbita o si la víctima padece una enfermedad a nivel cardíaco o arterial, lo más aconsejable es asistir de manera inmediata a un servicio de urgencias. Por el contrario, lo que nunca debes hacer en esta condición es alarmarte y comenzar RCCP sin haber comprobado previamente si respira. Signos vitales. Dar cachetadas, mojarle la cabeza y ofrecerle agua para tomar. Convulsiones. Quería que vean ese tema de qué es lo que no deben hacer, ¿no? Hay muchos casos yo he visto, ¿no? Empiezan a darle cachetadas, les empiezan a echar agua encima, y si están inconscientes también les dan agua, por eso hay algo que mencioné muy claramente en la insolación, están conscientes y despiertos, les doy agüita. Recuerden que se sienta la persona, después de repente pues ya lo he tenido echada con las piernas elevadas unos 15 minutos como menciona. Yo mencionaría quizás hasta media hora, ¿no? Y hasta que lleguen los servicios médicos o podamos llevar a esta persona a que sea atendida. No se olviden de eso. Ahora vamos a ver lo que es de convulsiones, pero ahí sí les voy a compartir otro video. Acá, de acá. Pero es un caso real. A ver. ¿Sí se logra visualizar? Sí. Perfecto. Vamos a ver. Miren. Durante la crisis, evita mover a la víctima, salvo si se encuentra en una posición peligrosa. Saca las cosas, proteges, no se olviden su paz. Retira los objetos que podrían provocar lesiones. Cuido cabeza, miren. No intentes inmovilizar a la víctima. Utiliza su ropa como amortiguador para protegerla contra eventuales golpes. No introduzcas nada en la boca de la víctima. No hay riesgo de que se trague la lengua. Si tras la crisis la víctima está inconsciente, coloca su cabeza hacia atrás para despejar sus vías la lengua en respiratorias especial. y controlar su respiración. Ponla de costado en posición lateral de seguridad. Siempre menciona la posición lateral de seguridad, recuerden, por el tema de la aspiración, asfixia que se pueda dar. Asegúrate de que respira adecuadamente. Quédate a su lado hasta que recobre conciencia. Puede tardar unos minutos. Llama a los servicios de emergencia. No olvides indicar si las convulsiones han durado más de 5 minutos o se han repetido, si la víctima es un niño, si la víctima no ha recuperado la conciencia o si se trata de un episodio de convulsiones que padece.
No se olviden siempre las recomendaciones básicas en cuanto a las convulsiones. ¿Ok? Y ahora quiero que vean el último videíto, que es en el tema de los niños, porque me imagino que muchos de ustedes tienen sus niños en casa y quiero que vean. Es tan similar el manejo, ¿no? Por ejemplo, acá menciona lo de la fiebre, ¿no? Ante un primer ataque de epilepsia o convulsión, sigue estos consejos. Permanece al lado de la persona mientras avisas al 112. Al servicio de emergencias. Es una situación que te puede generar mucha angustia, pero suele durar pocos minutos y ayudarás mucho más si permaneces tranquilo. Protégele para que no se haga daño con los movimientos. Si está en el suelo, ladea su cabeza y coloca una almohada debajo de ella para evitar que se golpee contra el suelo. Afloja cualquier prenda de vestir que esté ajustada, especialmente en el cuello. No intentes meter nada dentro de la boca ni trates de abrir la boca a la fuerza. Te puedes hacer daño y le puedes dañar también a él. No intentes frenar los movimientos del cuerpo durante la convulsión. Una vez se hayan detenido los movimientos, mantén a la persona de lado hasta que se recupere totalmente. No le des nada de comer ni de beber hasta que no se haya recuperado por completo. O hasta que sea evaluado en sí. Si la convulsión la presenta una persona que ya ha tenido otras crisis o está diagnosticado de epilepsia, no será necesario avisar a los servicios de emergencias, a no ser que la crisis dure más de 5 minutos o que suceda una segunda crisis al poco tiempo de haber pasado la primera. Vieron cómo es el tema del manejo, ¿no? En los niños también la protección de la cabeza, como se menciona. Y en los dos videos, los que ustedes escucharon, menciona el tema, ¿no? Si la convulsión dura más de 5 minutos. Si es repetitivo, si ya tiene diagnóstico, pues sí, tengo que estar comunicando rápidamente. Tengo que conocer ese historial más que todo, ¿no? Si es un familiar, bien. Si no, pues tenemos que ir averiguando esas cositas o tratar de comunicarnos con alguien, un familiar directo, ¿no? O cuidador, etcétera. Entonces ahora vamos a ver el tema de voy a pasarles estos videitos también. En el video. Y este es el del niño. Por ahí les ayuda, siempre viendo las imágenes creo que es un poquito mejor. Vamos a ver el tema de las técnicas de traslado. Hemos visto, ¿se acuerdan en las clases pasadas, un tema de traslado cuando estaban en un carro, de repente en un choque, ¿no? Como le ponían la mano debajo del cuello y después pues, se trasladaba. El tema, por ejemplo, si era un accidente vertebromedular, era un accidente en la columna o en la cabeza, teníamos que proteger nuestro eje cabeza-cuello, justamente protegiendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, justamente lo que acabo de mencionar, teniendo en cuenta esas clases que hemos visto, ese traslado, que pues, si hay un incendio también, cómo vamos a trasladarlo, si la persona se golpea la cabeza, si de repente estamos con 3 o 4 personas más, cómo podemos trasladar y no tenemos una camilla, pues no importa, lo trasladamos nosotros mismos, ¿no? El método de traslado, bueno, lo primero es que recordemos que uno de los principios básicos del socorrismo de los primeros auxilios es no empeorar el estado de la víctima, ¿no? Es evitar las complicaciones, justamente. Por ello es importante tener en cuenta que la víctima esté en un sitio seguro, no la movemos. Si está en un sitio seguro, porque ya estamos teniendo en cuenta nuestro paz. Si es necesario mover a esta persona, tenemos que proteger la columna vertebral, la cabeza. Eso es nuestro eje, cabeza, cuello, columna, ¿verdad? Y si la víctima respira pero está inconsciente, la colocamos en posición lateral de seguridad y la cambiamos cada media hora. Obviamente, si no hay respiración, no hay pulso, es nuestro RCP. Siempre tengan en cuenta eso, ¿ok? Si tenemos un solo socorrista, una sola persona, ustedes nada más están con esta persona, digamos, y justamente pues tienen que trasladarla porque en esa zona hay mucho peligro o no es seguro, entonces sí o sí tienen que trasladarla. Entonces vamos a tener en cuenta este tipo de traslado. Primero, más fácil es el arrastre, como vemos esta primera imagen. Arrastre de la víctima. Método mucho más útil, mucho más rápido, ¿no? El momento de repente una persona muy pesada, una persona gordita por ahí, ¿no? Entonces agarramos debajo de los
de las axilas y llevamos, ¿no? Otra manera es que de repente lo abrazamos debajo de las axilas, ponemos nuestras manos hacia adelante, como que lo abrazamos y también arrastramos. De los pies también podemos hacerlo. De repente la persona pues justamente ha estado en un incendio y solamente notamos los pies, jalamos por los pies. Tenemos que sacar a esa persona de esa zona insegura, sí o sí. Ahora, ¿qué más? Existe también esta manera, la persona está consciente, está despierta, entonces le podemos decir que por favor se enganche, por así decirlo, se agarre con las manitos del cuello de ustedes y ustedes van a empezar a gatear para poder sacarlo, ¿no? Esa es otra manera también en donde nos puede ayudar más que todo por el peso, ¿no? Rodeando siempre la parte del cuello. Método del bombero. El método del bombero es aquel método donde vamos a alzar a la persona y vamos a tener, digamos, la ventaja de tener otra mano libre, la otra mano libre para poder, pues, tocar, digamos, o por ejemplo, si estamos bajando las escaleras, va a ser más fácil coger la baranda de la escalera, ¿no? Para no caerse. Esta carga de bombero es prácticamente como si lo pusiéramos en el hombro, ¿no? A la persona, pero vamos a, por ejemplo, la manito que está justamente rodeando nuestro cuello, vamos a agarrarla con la mano, con la otra mano de nosotros, o sea, con la mano del otro lado, ¿no? Si la mano de izquierda de la persona, vamos a agarrar, pues, en ese momento con la otra manito, ¿no? La que está, digamos, para abrazarla, por así decirlo. Tenemos que abrazarla como se ve acá en esta imagen. Y con la otra mano, pues, va a ser más fácil para, como les mencioné, tratar de ubicarnos, tratar de, pues, ayudarnos, ¿no? Para movilizarnos mucho mejor. En el caso, por ejemplo, cuando hay escaleras en los colegios, ¿no? Cuando son dos socorristas, este es el típico de la silla, podemos utilizar la silla simplemente así, con la persona en nuestros brazos, ¿no? La persona nos va a abrazar, va a poner sus manos alrededor del cuello de ambas personas, o con una silla también, como su propio nombre lo dice, con una silla, ¿no? Así de la reina que se le dice. El traslado con 3 o más personas, vemos acá, la persona que está acá siempre va a manejar lo que es el tema del cuello, cabeza-cuello, y acá las otras 2 personas van a empezar a manejar lo que es el tema de la cadera y la de las piernas. Vamos a hacer que la persona se traslada a una base rígida, o quizás pues hay una camilla más allá, o quizás estamos en una distancia del centro de salud y no pueden entrar los servicios médicos. Empezamos a llevar a la persona pues de esta manera, si es una distancia no tan larga, ¿no? Vamos, que sea pues de acá a una cuadra por ahí, podemos trasladarla. Pero si no, vamos a hacer esta técnica de la cuchara, que es en donde desde el suelo vamos a poner, digamos, la persona está acá, está echada, ya lo reanimamos todo, y tenemos que poner nuestras manos debajo de. Va a haber otra persona acá que tiene que ver lo que es el eje cabeza-cuello. Y estas 3 personas son las que van a poner sus manitos abajo del cuerpo y van a empezar a pararse, ¿no? Primero una rodilla y después ambas piernas, abrazan y lo llevan hacia el pecho de ellos, ¿no? Hasta ser trasladado. De repente, pues, fue un lugar muy lejano, de repente hay un centro médico, pues, muy lejos, que acá en Perú se da en muchos casos, y tenemos que trasladar sí o sí a la persona. Como, por ejemplo, vamos a ver, acá, ¿dónde está? Este es un videito rápido, de repente después van a poder ver ahí otro tema. A ver. Listo. Vamos a ver. Creo que sí. Se debe prestar Este es atención el de a la las silla, víctimas mira. en el Está, digamos, consciente, de repente, pues, por ahí tuvo una herida, o de repente se desmayó, pero ya después del desmayo, pues, una lipotimia o una insolación, ¿no? Se despertó, pero es necesario llevar a la persona para que sea evaluada. La silla, como están viendo, puede ser así, una persona adelante, una persona atrás, o en todo caso, pues, a los costados, ¿no? Como hemos visto en la imagen de las diapositivas. En cualquiera de las dos, la persona tiene que estar consciente. No ha debido estar inconsciente, pues, si no, pues, sí se va a caer, sitio ¿no? del accidente, a menos que exista peligro inminente para la vida de la víctima o del socorrista. Miren, esta es la otra maniobra, la cucharita. Esta persona está viendo lo que es eje cabeza-cuello. Las otras personas están con los brazos debajo de las piernas, de la cadera y de la espalda, ¿no? Y miren cómo la abrazan, sí. Dificultad para que puedan acceder los servicios sanitarios especializados. En el vídeo se muestran traslados de víctimas o accidentados realizados por 1, 2 o más socorristas
Ahí se les está explicando, por ejemplo, cómo tienen que trasladarse, porque es un poco más difícil coordinar el movimiento de todos, ¿no? Es decir, a la derecha, todos juntos, o desde abajo, alcen 1, 2, rodilla doblada y de ahí hacia arriba. Es cosa de entrenar. Realizando diferentes maniobras y medios. Esta es la manera como a veces se tiene en cuenta. Miren también la columna de ustedes, tienen que tener cuidado también, ¿no? El tema ergonómico. Esta es la posición de trípode. Primero alzaron una rodilla y después la otra para poder abrazar a esta persona, ¿no? Este tema también hay que tener en cuenta porque ustedes tienen que protegerse, ojo, ojo. Y este es el eje cabeza, cuello, tronco, ¿no? Bueno, y acá les voy a pasar siempre el videíto, no se preocupen, para que puedan ver de repente en el video completo después el tema del traslado, ¿no? Vamos a ver el último tema, que es justamente el de los botiquines, ¿no? En los botiquines sabemos de que pues tiene que estar dispuesto por regla, por normativa, el Perú lo exige. Hay ciertas normativas que, por ejemplo, revisé recién una, la que nos exige pues en los centros comerciales, otro que lo exige nivel de construcción, en las obras de construcción, ¿no? El otro es el Ministerio de Transporte y Comunicación. Entonces, todas estas normativas que están unidas tienen que tener en cuenta una base, digamos, que es como que nos indica, por ejemplo, tienes que tener un alcohol, tienes que tener una oxigenada, 2 gasas, 4 gasas, que es lo mínimo, pero si yo quiero, pues le pongo 5 o 6, que sería mucho mejor. ¿Qué más? Por ejemplo, en las ambulancias también, ¿no? ¿Qué equipo? De acuerdo a qué tipo de ambulancia, también hay tipos, así como los hospitales 1, 2, 3, que los más grandes, pues, tienen hasta respirador artificial para poder ser utilizado. Entonces, tienen todo ese tipo de procedimientos, todo ese tipo de materiales, etcétera, diferentes, ¿no? Equipados diferentes. Entonces, los botiquines podemos encontrar así como un maletín, que es generalmente los que están en los buses, en los carros, etcétera, ¿no? Estos tipos de maderita que están en centros comerciales, en el trabajo, y estos que también se encuentran en el trabajo, que son los móviles, que yo los recomiendo más estos porque son los más completos y los que podemos trasladar para una emergencia, ¿no? Digamos que si estamos en nuestra garita o en la vigilancia, puedo llevarlo a todo lado. A nivel laboral lo indico, ¿no? Si es en casa, yo la verdad, yo quisiera tener uno así para poder ser trasladado. De repente fue mi vecina la que sufrió algo, entonces lo llevo rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Básicamente el contenido que va a tener un botiquín siempre va a ser los apósitos o lo que es las gasas, siempre. Acá me menciona 20 porque es un tema pues empresarial, un tema grande, pero en lo mínimo es de 4 a 5 por normativa en general. Parches oculares solamente en algunos casos que son para cubrir los ojos en caso de que pues haya dado un accidente, digamos un ácido o polvo, etcétera, ¿no? El triángulo de vendaje o en todo caso un cabestrillo que es justamente para el brazo para tener en cuenta el movimiento, que no se mueva para que de repente pues se dio una fractura, un golpe en el brazo, en el hombro, etcétera. Las gasas que existen desde las 10x10, 5x5, etcétera, desde las grandes, medianas y pequeñas. Esparadrapo y vendas, el esparadrapo muy necesario y las vendas que existen 2, que son las de 5x5 y las de 4x5 yardas, que son muy necesarias, que generalmente por normativa son 2, pero podemos colocar más si ustedes desean. Los guantes, que suelen ser los guantes quirúrgicos, los guantes limpios, los guantes estériles, ¿no? Que tenemos que sacar justamente de su papelito, de su bolsita para ser utilizados. Una manta termoaislante, en algunos casos, en lo que es la sierra, por ejemplo, en las minas, sí se suele tener estas mantas y a veces son como un papelito que nos ayuda también al tema de las hipotermias, ¿no? La mascarilla de reanimación, bueno, antes sí se tenía en cuenta, ahora por el tema del COVID, como que en algunos casos sí se tiene, otros no, ¿no? Bolsa de hielo sintético o en todo caso una compresa fría que se suele utilizar en el tema de los esguinces, luxaciones, el frío, ¿no? El hielo.
Agua o solución salina, que es el suero en 1 litro que se suele tener acá en el botiquín para la limpieza de heridas, básicamente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá nos dice las toallitas limpiadoras, ¿no? Si no hay de repente agua y jabón, bolsas de plástico para el material ya usado. También es bueno tenerlo en cuenta acá, las bolsas rojas quizás por ahí, y en algunos casos pues el alcohol, lo que es la iodopovidona, ¿no? Que es un desinfectante, o un jabón líquido por ahí, si no tenemos iodopovidona, un jabón líquido, el alcohol, el agua oxigenada, también por normativa se debe tener. Tensiómetro y estetoscopio. No todos saben utilizar o medir la presión con este tipo, que es el básico, pero podemos tener un digital, digamos que si tenemos un familiar por ahí con hipertensión, sería bueno tenerlo. El glucómetro también, que tenemos un familiar con diabetes o hipoglicemias, también es bueno tenerlo, ¿no? Bueno, el pañuelo, el cabestrillo que ya lo mencioné, pinzas, también se menciona pinzas y las tijeras, ¿no? Las tijeras también son muy necesarias, en este caso cortamos rápidamente una tela, una venda, etcétera. ¿Qué más? En caso de las personas o antecedentes que podamos tener diabéticas, hipertensas, con asma, con un problema de tiroides o con epilepsia, quizás por ahí, debemos tener nuestras ampollas o nuestras pastillitas que ya están indicadas o recetadas por su médico para tenerlo en cuenta, ¿no? En el caso de nuestras casas, por ejemplo, un familiar que pueda tener estas enfermedades, estos antecedentes, entonces yo ya sé cómo voy a actuar o qué pastilla le puedo dar, ¿no? El botiquín, no se olviden que siempre debe estar ubicado en un lugar fácil acceso, que no esté al alcance de los niños, porque los niños, ojo, por su mismo sacan, pueden tomarlo o pueden usarlo, etcétera, entonces es peligroso. Los medicamentos también tienen que estar, tenemos que revisar todos los productos que no estén vencidos, que estén guardados adecuadamente, que el botiquín también esté conservado, de que no esté sucio, lleno de tela de arañas, etcétera. Tiene que estar conservado y todo el material tiene que estar en buenas condiciones y también que no esté con una fecha de vencimiento. Además, que tenemos que tener en cuenta, son dos cositas. Una que es una lista de teléfonos de emergencia de nuestra localidad y lo otro quizás una cartilla que nos ayude a ver cómo utilizar. Por ejemplo, ¿no? Yo pongo, ¿para qué se utiliza la iodopovidona? Entonces, perdón, o jabón en gel o jabón líquido, lo pongo, es para limpiar las heridas, las gasas, limpieza de heridas de adentro hacia afuera, etcétera. Entonces, es como una guía rápida, ¿no? Para poder tener en cuenta. Vamos a ver ahora nuestros casos prácticos o las preguntas que siempre les hago como repaso. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer a una persona que ha sufrido una lipotimia? En este caso, pues fue una persona que estaba corriendo y se desmayó, ¿no? ¿Qué es lo que harían? Muy bien, Mónica. ¿Qué es lipotimia? ¿Se acuerdan qué es lipotimia? ¿Quién responde a ver a Sonia? ¿Quién me puede ayudar para responderle? Un desmayo, correcto. Más o menos veamos ese tema, ¿ok? Ok, vamos por orden. Entonces vamos a ver nuestro PAS, ¿no? En este caso tuvo una... ¿Se acuerdan que les mencioné que el golpe de calor también es un tipo de lipotimia, verdad? Exacto, que es una pérdida de la conciencia o disminución del estado de conciencia. Pero en este caso se da por el calor. Quizás esta persona, pues vemos que estaba haciendo mucho deporte y el calor además, deshidratación, calor, etcétera, y le produjo este desmayo. Esta lipotimia por un golpe de calor. Entonces, sí, compresas de agua. Llevamos a la persona, nuestro PAS, tenemos que estar seguros, llevamos a la persona a un lugar, seguro, no a un lugar fresco, nuestra evaluación de signos vitales, y justamente ahí vamos a colocar nuestras compresas de agua fría, ¿no? Quizás una sábana, las piernas elevaditas, no se olviden, y si quizás pues la persona sigue inconsciente, lo coloco por ahí
Ya pasaron los 15 minutos y sigue inconsciente esta persona. ¿Qué hago? Sigue con las piernas en forma lateral. Exacto. Muy bien. Perfecto. Exacto. En este caso, pues vemos la imagen, ¿no? Sí, que fue en el calor, como por el esfuerzo físico, como menciono. Correcto, Micaela. Y si de repente hubiera sido una lipotimia, una señora en casa que se desmayó y ustedes llegaron y le avisó, ¿no? La vecina de que se desmayó y ustedes la encuentran pálida, sudando ahí, la cara, sudoración fría, ¿qué hacen en ese caso? Otro tipo de lipotimia, ¿no? Este es por golpe de calor, pero el otro es porque se desmayó en casa, una adulta mayor, antecedente de presión alta encima, ¿no? Y la encontraron ahí pálida, sudando frío, y desmayada en el mueble, es más, en el mueble todavía se desmayó. ¿Qué hacen? En ambos es aflojar las prendas, a mí me había olvidado justamente, sí, Micaela, correcto. ¿Qué más hago? En este caso es abrigar, exacto, Celia. No, es muy parecido, es tal cual que la lipotimia por el golpe de calor, solo que en este caso es el tema del abrigo, ¿no? Acá vamos a abrigar a la persona, lo colocamos tal cual en la posición horizontal, porque tenemos que evaluar signos vitales, si es necesario CRCP, lo realizamos. Abrigar a la persona, colocamos las piernitas elevadas también, 30 grados. Si es que persiste todavía, pues más de 15 minutos por ahí, lo pongo ya de posición lateral 30 minutos y voy cambiando, ¿no? No se olviden siempre eso, ¿no? El tema es la diferencia. Si yo encuentro una persona adulta mayor con este antecedente y quizás pues no ha estado expuesta al sol, pero hace un desmayo, una lipotimia, que le decimos desmayo o lipotimia, ahí sí tenemos que abrigar. Pero en este caso del chico que fue por el deporte, por el calor, fue por un golpe de calor, ahí tenemos que refrescar. No se olviden de eso, ¿ok? Bueno, no se olviden su paz siempre. Bueno, en este caso ya lo hemos visto. Bueno, creo que hasta el momento hemos sacado un poco más rápido, miren, quería ver más casitos, pero ya no hay, ya no hubo. Entonces, básicamente ese es el manejo o cómo vamos a hacerlo el tema de la pérdida de conciencia, el tema de la lipotimia, el tema de lo que es el tema de lo que es las convulsiones también. ¿Se acuerdan cómo vamos a actuar con las convulsiones? ¿Qué hacemos? Y hemos visto videíto. ¿Qué hacemos con las convulsiones? Lo primero, están con alguien conversando y empieza a sufrir una convulsión. ¿Qué es lo primero que hacen? Proteger, exacto. Poner una almohada. Protegemos la cabeza, exacto. Protegemos la cabeza. ¿Qué más? El paz. Perfecto. Sí, nuestro paz. Tenemos que eliminar todo lo que puede estar alrededor. No se olviden, sacamos sillas o algo porque, exacto, Rosa, retirar todos los objetos de seguridad cerca. ¿Ok? Y proteger la cabeza, posición lateral de seguridad, muy bien. No sujetamos, tenemos que dejar que realice estos movimientos tal cual. Y recuerden siempre más o menos medir el tiempo que se está dando la convulsión, ¿ok? No se olviden. No, exacto, no vamos a meter lapiceras, cosas duras, ¿no? Porque puede peor producir pues que se atragante o que produzca otro tipo de lesión. ¿Qué más? No se olviden el tiempo, como les estaba diciendo, son 5 minutos. Si se está dando más de 5 minutos o de repente por ahí se repite y se repiten las convulsiones a cada rato, también es necesario tenerlo en cuenta porque ese es un dato muy importante que tenemos que decir al médico, ¿no? O a los servicios de salud que están llegando a ver o que llevamos. En el caso de un niño, si es por fiebre, también, ¿cómo actúo? Igual. ¿Se acuerdan en un niño cómo era la posición?
también, la almohada, o algún objeto, digamos, algo que pueda proteger la cabeza, no se olviden. Posición lateral de seguridad, ajá. No sostenerlo, eso es lo principal, porque muchas personas he visto que quieren calmarlo y abrazan, y es mucho peor. Ok, si micciona, si defeca, pues normal, tenemos que seguir nada más protegiendo la cabeza y salvaguardando de que no se lesione más con algún objeto alrededor. Recuerden siempre eso, ok. ¿Qué más? El tiempo, no se olviden, siempre les repito. Si una persona por ahí de repente ustedes encontraron, perdón, si por ahí ustedes encontraron, no sé, de repente en el mercado estuvieron por ahí comprando y se desmaya, ¿no? O frente a ustedes se empieza a desmayar, ¿qué es lo primero que hacen? ¿De acuerdo? Una señora ahí en el mercado se desmaya, ¿qué es lo primero que hacen? Ahora quiero que me den la secuencia, ¿cómo actuarían ya teniendo en cuenta todos los conocimientos de primeros auxilios? ¿Cómo actuarían desde el inicio? Están comprando, vieron a la señora que se desmayó. Lo primero, nuestro PAS, correcto. Nuestro PAS, aplicamos, revisamos signos vitales, correcto, muy bien. Nuestros signos vitales porque es nuestra evaluación primaria. Nuestro PAS primero, ¿qué va a hacer el PAS? Voy a proteger justamente porque el mercado ustedes saben que se cae, puede de repente estar resbaladizo todo el lugar alrededor, de repente fue por donde venden carnes, etcétera. Y ustedes no van a correr tampoco porque se pueden, pues, pueden producir algún accidente. Tienen que ir, tienen que estar tranquilos, tienen que dar la tranquilidad, la persona estuvo sola y se desmayó, tienen que ser líderes, no se olviden, ¿ok? Tienen que ser líderes y hacer que las personas se alejen y que una de ellas llame a servicios médicos para que ustedes sigan ayudando. Como mencionaron, sus signos vitales, ¿verdad? Sus signos vitales, ¿cuáles son los 3 signos vitales? Nosotros evaluamos lo primero. ¿Pero quién me lo dice? Esos 3, los 3. Mónica, Mayri, muy bien. Conciencia, pulso, quien me lo dijo en orden fue Celia. Tópico también, conciencia, pulso, respiración. Exacto. Nuestra conciencia, ¿no? Porque ahí tenemos que ir y le vamos a decir, señora, no está despierta, ok. Pulso, respiración, ok, sí hay, no hay. Tengo que hacer mi maniobra fronto-mentón, porque de repente la lengüita por ahí está comprimiendo la vía aérea y no deja respirar rápidamente. Todo es así, rápido. Entonces, ¿qué hago? Hago mi maniobra, perfecto, está con pulso de respiración, no es necesario hacer mi RCP. Pero ustedes están viendo que está pálida y está sudando frío. Entonces, de repente, por ahí hubo un tipo de desmayo nada más, ¿no? Un tipo de lipotimia. Elevo las piernitas, ¿no? Elevo las piernitas, como me habían dicho por ahí, y después de 15 minutos, si la persona pues sigue inconsciente y no hay una respuesta, ya lo colocamos de la posición lateral de seguridad. De repente por ahí tengo a alguien que me preste una casaca, lo abrigo. No se olviden siempre de abrigar a esta persona, ¿ok? Si en caso pues fue, como estamos mencionando, dentro del mercado y etcétera, no tuvo este tema del frío, ¿no? ¿Qué más? De repente pues se golpeó, produjo una herida, por ahí ya hicimos nuestra evaluación primaria. Recuerden que todo es rápido y todo es en el momento. Yo hago una cosa y estoy haciendo la otra ya. Produjo una herida, tengo que ver, en mercado sí o sí tiene que haber un botiquín. ¿Qué es lo primero que pido en el botiquín para poder curar? De repente se produjo una herida en el codo, por así decirlo, ¿no? En el codo se raspó una herida por ahí. ¿Qué es lo que pido? Alcohol, gasa. ¿Qué más?
mi iodopovidona, agua oxigenada, muy bien. Si tengo mi agua y jabón, si tengo mi agua oxigenada, perfecto. Y eso es lo que voy a hacer mi limpieza. Y la limpieza de esa heridita, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? ¿De acuerdo? De adentro hacia afuera, muy bien, exacto. Y recuerden que vamos a humedecer siempre las gasitas, no es de frente a la herida. ¿Ves? Las gasitas y empezamos a hacer la limpieza de adentro hacia afuera. Después de hacer esa limpieza, pues ya vamos colocando nuestras gasas encima para poder colocarle el esparadrapo por ahí, ¿no? Y ya está, ese es prácticamente lo colocamos en posición lateral de seguridad hasta que lleguen los servicios médicos y pueda ser trasladada, ¿no? Recuerden que los servicios, en lo que es ustedes primeros auxilios, tienen que estar todo ese tiempo hasta que sea trasladado. No podemos dejar a la persona sola, ¿ok? Así como hemos visto, por ejemplo, en estos casitos, en estos videos, en los que están un señor, ¿no? Que se desmayó. Por ahí la presión alta también. Siempre hay que tener en cuenta todos estos antecedentes. Bueno, creo que ya hemos acabado. No sé si hay alguna duda, si hay algún casito que me quieran decir. Creo que ya les di un repaso, pero de todo, así para que me ayuden y la mayoría me ha respondido muy bien. Y me parece, o espero que el examen lo hayan dado muy bien. Me saben ya la secuencia del PAS, los primeros, los signos vitales, que es la evaluación primaria, la evaluación secundaria, casos de convulsiones, ese tipo de lipotimias. No sé qué otra pregunta, Yasmín. Hazme la pregunta, dime. Dígame sus preguntas. Ya, una persona sufre un infarto. Ya, un infarto es cuando, digamos, es un tema muscular del corazón, ¿verdad? Es como una necrosis y es por una poca irrigación. Entonces, la consecuencia de un infarto va a ser justamente un paro cardiorrespiratorio. ¿Y qué vamos a hacer para el paro? Rápidamente hacer mi RCP, mi reanimación cardiopulmonar. No se olvide, siempre, ¿ok? Esa es la consecuencia. Ahora, hay temas... Yasmín, en los que, por ejemplo, no es en sí un infarto, sino quizás una angina o un preinfarto que le decimos. Entonces, en esos casos, pues, además de nuestra evaluación de signos vitales, que tengo que ver mi pulso, ¿no? De repente sí está despierto, está consciente, sí hay pulso, pero ustedes ya saben si el pulso es mucho mayor, está con 120, está con taquicardia, está con si tiene su tensiómetro digital, está con la presión baja. Ojo, tengo que llevarlo rápidamente a servicios médicos para que le puedan dar la medicación. Mientras tanto, pues tengo que mantenerlo sentado para poder ayudar a lo que es el tema de la respiración y la circulación. En ese caso, si no podemos echarlo, porque no es necesario el RCP por el momento, ¿no? Pero esa es mi recomendación. ¿Okay? ¿Cómo ayudar en caso de una hipoglicemia, Celia? En el caso de la hipoglicemia en los diabéticos, se ha dado muchos casos por un tema de, perdón, por el tema del tratamiento que se da en rebote, ¿no? El tema, por ejemplo, de la insulina o los medicamentos que se suelen tomar y producen estas hipoglicemias. Entonces, o una dieta muy, muy estricta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tema de la hipoglicemia? Si la persona está despierta, le podemos dar un vasito agua tibia con azúcar, ¿no? Unas 5 cucharadas o unas 10 cucharadas por lo menos de 5 a 8 cucharadas de azúcar bien disueltas, medio vasito de agua para poder ayudar justamente a que suba esa glucosa y llevarlo rápidamente a los servicios médicos. Si la persona está inconsciente, no le damos nada de beber y actuamos rápidamente viendo sus signos vitales, evaluamos porque puede estar haciendo pues una lipotimia, un desmayo, para poder colocarla en la posición horizontal, elevamos piernitas y si es necesario, si persiste todavía el tema de la pérdida de conciencia, posición lateral de seguridad, más de 15 minutos y servicios médicos para que puedan colocarle el medicamento a la vena, ¿no? Que generalmente es la dextrosa. Sí, agua tibia con azúcar. Algunos le dan dulcecitos, ¿no? Yo les recomiendo siempre de frente, agua tibia con azúcar. A ver, ¿qué más me preguntaron por acá? ¿Cómo puedo ayudar a una gestante de peligro si se desmaya? Dependiendo,
o sea, si se desmayó y yo estoy viendo, siempre evalúen el tema de sus signos vitales. Si está inconsciente, si no hay respiración, no hay pulso, mi RCP. Mi RCP, recuerden, en el pechito. Si en el caso, pues, es una persona de que sí está inconsciente, pero sí respira y sí tiene pulso, posición lateral de seguridad en ella, rápidamente. Yasmin, ¿sería recomendable introducir los dedos para que no toque la lengua? No, no se colocan los dedos. Recuerda que no. Lo que podemos hacer para que de repente la lengua no se junte al paladar, ¿cuál es la maniobra? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la maniobra que tenemos que hacer? Lo colocamos en la posición horizontal en el suelo o en el suelo en una zona rígida, una zona dura. Y vamos a hacer una maniobra que se llama, a ver si alguien me responde. Si alguien me responde, si alguien se acuerda cómo se llama esta maniobra, frente-mentón, correcto, que es la cabeza para atrás. Esta maniobra de frontomentón o frente-mentón va a ayudar que justamente se hiperextensione esta zona del cuellito, del tema de la lengua y salga y desobstruya. Si meto los dedos, peor va a ser, no voy a ayudar, no se olviden. ¿Sí? ¿Qué más? Preocupen también, esperemos de que haya ayudado en sus casos o en los casos que puedan tener en casa en especial, ¿no? Uy, el latido más alto, he llegado a escuchar hasta 200 y pico de latidos, pero lo que podemos llegar, recuerden, 100 y es una taquicardia. 100 ya es una taquicardia, no se olviden. Recuerden que vimos en la primera clase signos vitales, primera o segunda clase, si no me equivoco. 100, no se olviden, ya es una taquicardia, ¿ok? Recuerden que las taquicardias no solamente es por enfermedad del corazón, también puede ser por un tema de ansiedad o de estrés, por eso es que es necesario dominar y manejar el tema psicológico con adecuadas respiraciones. Respiramos adecuadamente, inhalamos, exhalamos. Ojos cerrados siempre. Un tema también de primeros auxilios, aunque no lo crean, el tema de la respiración. Otra pregunta más que tengan por ahí, de repente otro casito. No sé si alguien más me preguntó por acá. No, nadie más, ¿no? Sí, he respondido creo que todo por el momento. De nada. Acá respondiendo todas sus dudas que puedan tener. Háganlas, plantéenlas. La respiración, recuerden por minuto cuánto era, ¿se acuerdan? 16 a 20. 16 a 20 respiraciones por minuto. Jesús, creo que Jesús iba a responder. Disculpa. Pero sí, 16 a 20, Sí, correcto. iba a decir de 12 a 20 respiraciones por minuto. 12 ya estamos hablando de bradicardia, ojo. Frente a desmayos, ¿qué podemos hacer? Acabamos de verlo, Rey. ¿Qué hacemos en un desmayo? ¿Se acuerdan? Acabamos de ver los casos, ¿ah? Un desmayo o lipotimia, ¿se acuerdan, verdad? Desmayo o lipotimia. Estropaz. Ajá. ¿Qué más? Estropaz, nuestros signos vitales, exacto, muy bien. Levantar las piernas, correcto. Aflojar la ropa, no se olviden. Levantar las piernas, un ángulo de 30 por ahí. Aflojar la ropa. Compresas frías y trasladar a un lugar de sombra si es por un tema de golpe de calor, no se olviden, ¿no? Si no es no fue por golpe de calor, sino por otro tema, tengo que abrigar a la persona. No se olviden siempre de eso, ¿ok? Y si de repente después de los 15 minutos igual era bradipnia, sí, Miguel, perdón, bradipnia era, sí, bradicardia estaba, ¿no? Si en el caso, pues más de los 15 minutos y ustedes ya están con la persona con las piernas elevaditas y persiste, lo que hago, ¿qué va a hacer? Vamos a poner en posición de seguridad, correcto, posición lateral de seguridad. Abrigar, correcto, muy bien. Muy bien chicos, señores, señoras, todos. ¿Qué
creo que ahora sí. Eso sería todo por ahora. Creo que hemos visto sus casitos, sus preguntas.